hasta enero. Vayamos a un par de gráficos y enseguida entramos en titulares del día y repasamos también la fotografía de la semana. El primer punto es esto de Jamie Dimon, JP Morgan. Esto es lo que les decía antes. Oiga, ¿usted tiene algo aquí escondido que no terminamos de ver? Dice JP Morgan, dice Jamie Dimon, hay algo escondido, oculto, en una crisis que ahora mismo no vemos, que es peor que la recesión, que se llama estanflación, estancamiento económico, inflación que vuelve a rebotar. Y dice, sigue siendo la estanflación, en esa entrevista, una posibilidad real para la economía estadounidense. Ese es el peor de los cánticos, pero volvamos a lo que les he contado al principio. El oro en máximos, el oro diciendo Goldman también que vayamos a 2.700, nos está dando algo que no entendemos, pero que el inversor sí está viendo, que puede ser precisamente ese entorno en el que haya una estanflación o una crisis relacionada con un estancamiento económico junto con inflación que vuelve a rebotar. Ya nos está diciendo Janet Yellen, por ejemplo, la semana pasada, que espera que de cara al fin de año vuelva a rebotar la inflación. De tal manera que en un entorno de estanflación el oro tendría sentido. En un entorno donde está la opción de que haya un estancamiento económico con una vuelta de la inflación al alza, el oro es fundamental. Así ha sido durante las últimas estanflaciones en los últimos 80 años. El oro como elemento fundamental. Miren la siguiente diapositiva que nos está marcando también este gráfico de François Trajan. Dice, los datos sobre el consumo son algo mixtos. Lo que no es inusual en un momento máximo en la tasa de los fondos federales, mientras esperamos el comienzo del ciclo de flexibilización. Y dice, poniendo ese gráfico como elemento fundamental, aquí hay un indicador preocupante que nos estaría enfocando hacia una recesión en el que el sentimiento del consumidor relacionado en el índice de rendimiento de la Asociación de la Industria de Restaurantes, la cantidad de veces que sale el ciudadano estadounidense a comer fuera, nos estaría marcando recesión. Y nos estaría no solo marcando recesión, nos estaría marcando un castañazo descomunal de la economía, anclado en una demanda interna, en un sentimiento, en una sensación del consumidor, en el que la economía se está yendo a una situación muy complicada. Se lo pierden ahí en el final del gráfico. Vamos a ver si podemos ver el final del tuit donde se ve el gráfico entero. Y ahí tiene ese rarely this week, con esa raramente esta debilidad, que nos estaría marcando, fíjense, la crisis de 2008 con una caída de ese indicador adelantado, que sería las salidas a cenar al restaurante, cómo está el bolsillo de verdad del contribuyente y cómo en este entorno tenemos una debilidad manifiesta en el momento actual, donde este indicador adelantado nos estaría marcando que hay una clara sensación del consumidor estadounidense de frenar. El otro gráfico que les contaba antes es este siguiente, en el que cuidado a estas 2 semanas. Estamos entrando en una cuádruple hora bruja para este viernes, pero fíjense, la media de 2 semanas, es decir, quincenal, del SP500 desde 1950, cuidado con esto, Estamos en el peor periodo de 2 semanas del año, muy alineado con la segunda quincena de junio, con N, pero está todavía superándole. En un gráfico de bar chart que nos apunta, cuidado porque estamos entrando en territorio pantanoso, que es esta quincena que hoy se abre, después de haber recuperado el terreno desde el 5 de agosto, con la caída alrededor de ese dato que se veía en el empleo en Estados Unidos y el problema de carry trade en Japón. Hemos recuperado el terreno, cuidado porque es justo para entrar en una quincena que es la peor del año desde 1950 si medimos los retornos del SP500. Cuidado con lo que nos viene por delante. Y un último gráfico, veíamos el fin de semana, los datos de China no son buenos. Gráfico de Bloomberg con datos del National Bureau of Statistics de China, que nos está marcando que los precios chinos caen por 5º trimestre consecutivo y es la racha más larga desde 1999. 1999, momento actual. 5
trimestres consecutivos en negativo, marcándonos esa sensación que la demanda interna no consigue recuperar terreno. La demanda interna en China no lo consigue y sobre todo le va a meter un frenazo al crecimiento global. Es más que evidente. Es más que evidente. A partir de aquí solo un elemento más y nos vamos allá a titulares del día.